Buenas tardes, venimos de parte de la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro con el objetivo de hacerle la entrevista de historia de vida. El día de hoy andamos con Isaac Rodríguez, René Figueroa, Karina Vélez y don Vicente Vera. Ayúdenos con sus 2 nombres, sus 2 apellidos y cuántos años tiene. Muy bien. Yo me llamo Amada Antonia Alcíbar Navarrete. ¿Cuántos años tiene? Tengo 65 años. ¿Toda su vida ha vivido aquí en Santa Clara o dónde nació usted? No, yo nací en la parte de Jama. Jama. Sí, Sitio Llore. ¿Quiénes fueron sus padres? Pero me crié en el Carmen. En el Carmen. ¿Sus padres? Mi papá llamaba Isidro Manuel Isidro Alcíbar Mero. Mi mami llamaba Nieves Navarrete. ¿Qué nos puede contar acerca de su infancia? Que usted recuerde los juegos, la crianza. Claro que sí, recuerdo todo como fue mi niñez, mi juventud. Ya pues cuando yo en ese tiempo no era como ahora es diferente. Ahora todo es fácil. En ese tiempo todo era difícil para uno. Mucho trabajo, nosotros los criamos más en el trabajo, en el campo, criando animales, patos, gallinas, chanchos. Así los criamos nosotros. El estudio sí fue poco para nosotros, porque más eran los oficios. ¿Y hasta qué año estudió usted? ¿Escuela, el colegio? Bueno, yo 2º grado de escuela, nada más. ¿Y qué trabajo le tocaba hacer a usted cuando era niña? Y nosotros hasta leña hacíamos para vender, hacíamos caja de verde. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? Bueno, yo a los 17 años me hice de compromiso. ¿Cuántos hermanos eran? Por todos éramos 12. 12. Sí. Todos 12 ya no tenían que ayudar. Sí. Ya no habemos como 6 vivos, pero igual todos nos criamos así trabajando en el campo. Nosotros pilábamos el arroz, el café, tostábamos el café, el maíz, hacíamos salprieta, todo eso hacíamos nosotros. ¿Y cuáles eran los juegos que usted más o menos podía jugar en su tiempo libre, cuando le daban la oportunidad de jugar? Claro, pues es que ahorita nomás los daban así para jugar. Más que todo nosotros aprovechamos cuando mi mamá se iba, no estaba, se iba así. Ella a un paseo, se iba a pescar, a ella le gustaba coger camarones en el río. Ahí nosotros teníamos ese rato de jugar, pero nosotros jugábamos, no era a lo natural, no teníamos ningún juguetito, ninguna muñequita, ¿no? Hacían sus juguetes como imaginarios. Sí. Cogían algo y claro, las plumitas de gallina las recogíamos. Las recogíamos y los poníamos, digamos, nosotros nos imaginábamos que eran las gallinas de nosotros, plumas de pavo, y los poníamos aparte, los pavos aparte, y las gallinas aparte, pero plumas de gallinas. Esos son los juegos de nosotros. Caballitos de palo. Tenía un hermano que se llama Andrés, él todavía vive, y le cortábamos caballo de palo, y él quería el mejor caballo de palo, lo amarraba ahí, lo dejaba amarrado, comiendo según ellos, sogueaba el caballo. Eso eran los juegos de nosotros. Cogíamos unos tallitos así de guineo, con la cepa ahí, y ahí nosotros pelábamos que eran chanchos, y como mi mamá mataba en ese tiempo chanchos, me acuerdo unos lindos chanchos, y nosotros decíamos que también pelábamos y compartíamos así a los vecinos, a las comadres, como la veíamos a ella, así mismo hacíamos nosotros. Sí, lo imaginábamos también así, imaginaciones nomás, que nosotros también éramos, que les repartíamos a las vecinas, y así era que jugábamos nosotros, no es como ahora. Claro. Sí, ahora es muy diferente. ¿Y usted sí conoció a sus abuelitos? Mis abuelitos de parte de mamá.
De parte de papá no. ¿Y cómo eran ellos? Bueno, mi abuelito Luis Navarrete, mi abuelita Aurora William, ellos sí los conocí yo. Y bueno, ellos eran buenos conmigo, ¿para qué? No eran estrictos, así No. como saben haber No, pues abuelitos ya con nosotros no, pero con mi mamá dice que con ellos sí. Con ellos sí eran estrictos, por todo les pegaban. Mi mamá sí fue bien estricta, mi mamá nomás los torcía el ojo y ya. Ya sabían lo que Y ya sabíamos lo que, y los decía, vaya, haga algo, un mandado. Y por desgracia que nosotros lo escapara por andar jugando y los olvidáramos, cuando acordaba que ya estaba prendida de la brea, o un puestazo encima. No es como ahora, porque uno nos dice vaya a gastar cosas ahí, los niños. En cambio ahí no, nomás nos pegaban un torcedón de oreja y era, o de ojo y era más. Ya sabía que le quería Ya sabíamos decir. lo que teníamos que decir. Para tiempos de Semana Santa, porque como decían que en la Semana Santa no había que pegarle. Y si algo hacíamos, decía ya, los anotaban para el día sábado. Nosotros no queríamos que llegaran. El día sábado. Sabíamos que esa paliza la teníamos. Y se la daban. Y la daban. La verdad que se olvidaba y ya la dejaba pasar por aquí. Con bolleros de cuero. Aparte de eso lo ponían a tostar en el humo. El boyero. El bollero de cuero, así de vaca. El chicle, que ahora le llaman chicle. Sí. Antes era bien dura la cosa. ¿Y quién era más estricto, su papá o su mamá? Mi mamá. Su mamá. Mi mamá era más estricta. Nos cogía aquí en medio de las piernas y ahí los daba. Y ahí no podíamos ni mover. Cuando los cogía así parados, nosotros los poníamos las manos, que estas manos se los hinchaban, era verdugones, la sangre, chorreamos. Pero cuando los cogía aquí metiditos aquí, ¿cómo respiraban? Ahí ya tenía que aguantárselo. Sí, era duro. Cuando se sonaba en candela, chimpiaba la candela para hasta con una cuchara de mate, porque antes cocinaba era con cuchara de mate. Claro. En olla de barro, si una olla de barro se quebraba, pobrecita. ¿Y ahí caía el que la quebraba o todos? Hay veces quebraban pues las ollas de barro, las cucharas de mate. ¿Y qué costaba coger otro mate y volver a sacar otra cuchara? Pero igual los pegaban, los renegaban por eso. Y cuando usted se casó, ¿cómo conoció a su esposo? Bueno, yo lo conocí por medio de una hermana mía que vivía en Llore y el esposo de ella era familia con el mío y él iba a visitarla. Él iba a visitarla a Martillito, decimos nosotros, iba a visitarlo y lo conocimos y ahí nos enamoramos. ¿Pero y cómo se comunicaba él con usted? O sea, ¿sus papás le dejaban conversar? No, pues ya o mi papá no escondido? estaba, pues ya había muerto. Mi papá murió cuando nosotros teníamos 9 años. Ah, Él pues tenía sí. 9 años. Mi papá murió de la úlcera, él tomaba mucho y se enfermó. El trago le hacía daño. Y durante 3 días que tomaba, él no comía. No comía, solo pasaba tomando agua, se bañaba y no comía. Solo tomaba agua, jugo, nada más. Y le fue cogiendo la úlcera. Y se murió. Éramos pequeños nosotros. Quedamos, el poder de mi mami, quedamos 7. De los 12. De los 2. Y ella los terminó de criar. Y ella, solita. De ahí un tío, nosotros la fue a ver a Yori y nos fuimos a Carmen a vivir por allá, a contar a mi hija. Y era que nos sembrábamos maíz, arroz, maní, de todo. Y con eso ya se ayudaban para la comida y todo. Y ahí, por ejemplo, ya cuando ya usted conoció y su mamá no era molesta porque usted estaba... No, pues, sí, mamá lo celaba. No, que ya cuando ya me tocó la época de irme, en ese momento se descuidó y me le escapé. Pero cuando se dio cuenta, ahí era bravo. Y cuando llegué a pedir perdón me pegó con una soga, igual me pegó. Y él también fue, su pareja. Sí, fuimos. Y él Mi también le abuelita pegó. le dijo, ya,
Mi abuelita le dijo, ya, nievita, pues ya, usted también se fue. Usted también se fue, no se mandó a pedir, sino que usted también se fue, dice, igual se fue. Ya dejé a la muchacha, mi abuelita, y me quería. Ahí la defendió. Y ella sí me amaba. ¿Ahí solo la castigó a usted o también a su esposo? ¿Quién? Su mamá. No, a mí no. Solo usted. Le hubiera dicho, venga, que tú también. A mí te toca tu parte. Yo también es cómplice. No, a ver que ha habido casos así. Claro. Ambos los han castigado. ¿Y usted cuántos hijos tuvo? Yo, Sí. 5. 5. Pero ya usted no fue estricta con sus hijos, ¿o sí? Tengo 5, pero ya no más tengo 4. Pero me queda una niñita y es mi hija la que falleció y la estoy cuidando yo hasta que pueda. Tiene 7 añitos la niña. ¿Ella está actualmente con usted o tiene alguien más aquí? Conmigo tiene 6 meses. 6 meses, ¿no? De mi hija la mayor. Ya va a tener 2 años de fallecer. Y antes a usted, por ejemplo, sí le contaban, había las creencias, ¿no? De que el malo, el duende y esas cosas. Sí, claro que sí, en la casa había esos bichos. Ah, ¿usted los vio? Claro, a mi mamá le hacía mucho daño, mucho ruido. La muchacha tiraba terrones. A Benedita, la mamá de ella, es sobrina mía, casi se la lleva. Le comenzó tiempo invierno porque así se jugaba, le digo, con esos montecitos que nacen así, que parecen hierbitas. Y ella decía que ella tenía hierbitas, que ella tenía frijoles. Uno se hacía ilusiones. Así Como un huertito. Sí. Y se fue ella y yo tengo acá, dice, voy a coger. Y cuando dice que le volaron un terrón, había una parte que le decían el escondido, eso más, era como más oculto. Y dice que ya le volaron un terrón seco y siendo de invierno. Y después le volaron otro y le roncaron. Y dice que ella quería llegar a la casa y se fue, ella quería que era Bellita, mi hermana, la mayor, que la había seguido, y no era. Y dice que ella en vez de ir a la casa, antes iba más, y se sentía como que las piernas se las habían amarrado, como pesadas. Y ya visto que no parecía, fue la otra hermana, la mayor, y ya la llamó y dice que ahí, y los oídos los sentía como tapados ella. Y dice que cerquita la gritaba y no le escuchaba. No la escuchaba. Estaba como, ya la tenía como traumada, no sé. Fue desde ahí que ella cogió y ya la fue a ver, ya la llevó, pero ella el duende era que se la había querido llevar. Y cuando se iban a lavar a un esterito que era como losa en los aros, allá les tiraba terrón. Y un día mi hermana la mayor decía que le había embarrado la cara de lodo. Y le digo, Bellita, tiene la cara puro lodo. Y ha sido el duende porque no era nadie más. No Y ella era se vio, sí, era pura lodo. Sí. Ella hacía cosas verídicas. Y eso fue cuando ustedes vivían allá en el Carmen. Claro, no, en Yori. Y yo ahorita veo. Ya en el Carmen ya no, allá no. ¿Y ahí cómo hicieron para que ya no le siga? Y ahí mi mami le hacía secreto. Después se le cambió de una vecina. Y tenía un niño chiquito. De un primo mío. Y dice que el niño ya se lo había metido en una saca debajo de una cama que ahí no andaban en un cuarto que había hasta pulga. Había rata. Ahí se me metió el niño. ¿O que se quería llevar? Sí, dice que había algodón, en ese tiempo tenían bastante algodón, y dice que dijo, ay, este ocioso, dice, que no se pone, dice, a desmotar algodón. Y dice que después encontró un poquito de algodón que había desmotado y la semillita la ponía aparte. A mi mami también hacía cosas, dice que una vez tenía una vaca parida y mi papi sacaba la vaca, bueno, ahí sí medio me recuerdo yo,
Ahí sí medio me recuerdo, estaba pequeña, yo como de unos 6 añitos. Y el muchacho es novelero, cuando pare un animal, había parido una yegua. Y dijo mi papi, dice Nieve, y se parió la yegua. Y dejó la leche así en un moledor. Y corrimos todito a ver la yegua que había parido. Y cuando llegamos, los trastes ya habíamos desayunado. Quedaron todos sucios encima del moledor, todos los platos. Había repartido la leche. En cada pocillito de leche los contó todos los que habían. Y les vació la leche. Y les vació la leche, sí. Sí, eso fue verídico. Y no había nadie. Sí. Para salir como la cosa. Sí, eso fue A la verídico. primera, Y me hay voy. otra persona que dice que eso no existe. Sí, Claro. hacía cosas. A mi hermano, el niño, el mayor, que él también falleció, también dice que un día pasó un hombrecito, de ahí se quedó por ahí, andando por ahí rondando. Y le dijo, dice que andaba como una olla, como un sombrero grande, que le dijo, que le enseñaba el camino donde iban los ceballos, donde vivían los ceballos, y le dijo por aquí, y le dijo, venga, enséñame más acá, venga más acá. Le obligaba y él no quiso ir, también por estar en el juego, él no quiso ir, mamá le enseñó, y de ahí para acá comenzó a ir a molestar. Así que eso era el dueño. Le llevaba ahí. A mi esposo también se lo llevó cuando era pequeñito. Mi esposo se lo llevó, lo tuvo entimado. ¿Y cómo lo rescataron? ¿Cómo vieron que era? Y porque no lo encontraban, lo cargaba el papá de esta niña, Martellito, que era como fuera un criado ahí como hermano. Y dice que lo llevó a comer mango, se lo quitó a Margarita, le dijo, vamos para acá. Vamos para acá, éramos, dice que la andaba con una chinguerita. Y él lo llevó, que a comer mango. Y llegó a la casa, y la mamá le dijo, y éramos. Y Martillo lo llevó a comer mango. Y ahí llegó Martillo, y le dice, y éramos. Yo no sé. Y no dice que usted lo llevaste a comer mango. Por esta época que hay nomás. Y no lo encontraron, y lo buscaron hasta debajo de las piedras, hasta en el río lo buscaron. Y no lo encontraron. Y ya por la niña Trina, la mamá de él estaba recién parida. Estaba con una niñita de mamá tenía, dice, tal vez un mes. Y ya se preocuparon, y fueron, búscalo. Y ella dice que ya le vio el rastrito donde iba. Y ella iba que apartaba, y que sobre unos cerradales lo tenía para abajo, y que habían unos alambres así, y harto, era cerrado eso por ahí, como montañoso. Y le decía, éramos Jesús. Y ahí lo encontró, y que le dijo, mami, y se le voló el mijito, y le dijo, espera. Y dice que se voló sobre el alambre, y ella no quería que se arañara, y ella apartándola. Ella iba orando, pidiéndole a Dios que lo... Y ahí dice que hediondísimo azufre estaba el niño. Y ahí esa noche dice que durmieron harta gente, y lo hicieron dormir en medio en la sala, pero cuidándolos de amanecieron, para que nadie los sacara. Para que no lo sacaran. Sí, antes de verdad, antes de ahora ya. Bien la gente, los diablos no Ya ahí no vamos. Ya ahora no se ve eso. Claro, ya no. Ya, o sea, como que le llamamos como Que antes la gente era más inocente, diga. Claro. Y yo por eso se le presentaban cosas, en cambio ya ahora ya no. Es que como que uno ya no cree en eso, entonces como que no, no le da tanta importancia. Sí, ya No no. le damos importancia. Sí, Y ahí, el por papá ejemplo, de él, cuando yo le contaba esas cosas, bueno, eso no existe, eso no hay nada. Para mí eso nunca existió. Él le decía así. y ahí, por ejemplo, para que ella no lo siguiera, ¿qué le hicieron? Y ahí lo bañaban con agua de roce muerto, con cosas, achotes, jíbaros. Y eso decía que se Lo ahuyentaba. llevaron a la iglesia, al final ya después ya no lo siguió. Sí. Pero antes las cosas, ya les digo, lo que se veía antes era verdad. ¿Qué fue lo que más le gustó a usted? ¿O qué fue lo que aprendió más de su mamá en aquel tiempo? Porque aprendimos a cocinar, a hacer oficio de campo. La sacaba a pasear, o sea, hacía baile. Bueno, a nosotros que fuimos las últimas, sí, nos sacaba a pasear.
de bailar, sí, no, ¿para qué voy a decir? Les gustó bailar bastante. Cuando íbamos a un baile no era rato, no era que era toda la noche hasta que amanecía. ¿Y las dejaba bailar así Sí, o, sí. o ella les No, ella los llevaba. Con nadie los dejaba ir, digamos, que usted le decía, me da a las chicas, éramos dos, con mi hermana Michita, no se llamaba, sino que éramos dos como gemelos. Y le decía que me da nievita las niñas que tal día hay un baile. Ella lo decía, fulana dijo que se las dé para tal día hay un baile. Ya, yo les puedo decir, yo le digo que bueno, que vayan, pero ustedes cuidadito van a decir, sí, yo quiero ir, cuidadito van a decir que sí. Digan que no quieren ir, porque entre ustedes se van, pobre ustedes que les meto palo. Y sí, no trilla con esa voz. Y ahí tenían que decir que queremos ir. Que no, así quisiéramos ir, que no. ¿Qué? Le digo, yo para acá me la da. No te quiero montar la palea. Así eran. Y por ejemplo, ya si ustedes van a un baile y un chico los sacaba, la dejaban ir a bailar con el chico. Sí, que lo dejaríamos así fueran negros. Así le colgaba la jeta acá, pero ahí tenía que bailar así, antes ahí onda grande, baile, ¿no? Así no le gustaba al Sí, chico no, que... baile, porque si no, ajá. Y si le decía que no, Y los pegaba, mi mamá los pegaba. Mira que pobre de ti que dejáis de abular. tienes que bailar Bailar con el que le toque. borracho, que a mí es lo que no me gusta bailar con borracho. Baile. Sentado no, un baile y te pasa sentado nomás. Y por ejemplo, ahí en eso, los bailes antes, ya cuando ustedes salían, había disco móvil o qué había, tocaban esos tocadiscos. Claro, pues guitarra. Con guitarra. Los bailes eran lindos. ¿Y los cómo bailes. eran? ¿A qué hora empezaban? 8, 9 de la noche, sí. Era lindo que engrosaban la guitarra. Bailar con guitarra y con tocadisco también. Pero con guitarra era como, Era como baile. estilo San Tan Juanito. bonitos, sí. Pero ya ahora ya esos bailes no producen, ya ahora reggaetones, esas cosas ya no. Eran lindos esos bailes. Y ahí se amanecían Nos bailando. amanecíamos bailando. Y entre más uno bailaba, más le producía bailar. Pero era el tiempo. pues. Yo María Corozo y con esos lamparones, esos mechones, aunque al otro día los oyes de la nariz era un marito Lleno de Cuando humo. echaban humo. lleno de humo, y donde le ponían la mano en los parejos también le quedaba negrita. Ay, pero que donde ellos arreglaban las lámparas, no. Es que por las lámparas eran unas lámparas, un lamparón en cada, un mechón en cada En esquina. cada esquina, claro. Y eso echaba el Y humo. eso echaba humo como tú no te imaginas. Sí, pues y uno le quedaba Tú mal. tú no te dabas cuenta cuando de eso se te metía la nariz. Sí. Ese humo se le metía, no se daba cuenta. Y andaban ahí viendo el que salía vacilando una muchachilla. La guirita le hablaba. Ya estaban como observándolas, cazándolas, qué Sí. le decían y qué hacían. Sí. Esa María, la vecina, dice, me hace reír cuando conversamos. Y ya andaban así viendo ya, fulano de tal, baile bien, respete las damas, no, si no quiere que lo saque y lo ruede escalera abajo. Así le decía. Ah, ya veía y le llamaban la atención. Sí. Era bien oculto. Para uno enamorarse era difícil conversar con el Ni enamorado. un beso te lo podía dar ahí porque estabas No, bien a pues, leer. Mi abuelita conversaba la historia de ella, que ella cuando se enamoró de mi abuelo Lucho para hacerle las cartas. Y que ella se metía al cuarto y cogía esos cucuy y los metía en un frasquito. En un frasco de vidrio los metía en los cucuy y ahí escribía. Cuando ya los papás de ella estaban dormidos. Para poder contestar las cartas Las que le- cartas que le dejaban. ¿Y dónde se las dejaba? ¿Cómo se las entregaba? Y ahí tenían una seña en un palo. Mi hermana Bellita sí tenían un palo de alcahuete. Y ese era el palo, ahí la seña, él le dejaba a ella, y si no en los santos. Los santos eran alcahuetes, por eso que en los santos no creen. Los santos eran alcahuetes. Ahí le dejaban la cartita. Ahí le dejaban la carta y ahí tenía que dejar de mismo la contestación. Y no se daban cuenta que ahí la dejaban. No.
Y una vez, al final y termino, le saqué una carta a mi hermana y se la da a mi mami. Oh, y le pegaron a mi hermana. Y ahí más rápido la llevó el novio. Y pegaron. Y se fue. Ujú. Y cuando volvió, otra paliza. No, a ella no le pegaron, a la mayor no le pegaron. A nosotros las dos últimas que los pegaron. Y usted también dejaba cartas así, ¿no? No. Nosotros no. Solo me cogió una casa y de ahí no le contesté, pero igual él como iba, a los días, al mes, iba y conversaba. Ahí se comunicaban. ¿Y la Semana Santa cómo la celebraban? También era bien estricta la Semana Santa. Los ponían a rezar. Del día miércoles en adelante no podíamos nosotros, no podíamos andar andando, no los dejaban ir al río, porque decían que si los bañamos en el río los hacíamos pescado. Y ahí ya, media hora ya no, hasta la playa se van la gente a bañar. Aprovecha los feriados. Bañan de la Y ahí, por ejemplo, ¿qué comidas hacían? sardinas, atún y sardinas, pescado, lo que era marisco. En cambio ahora ya no, se come carne a todo tiempo. Claro, todo eso ha cambiado. Todo está cambiadísimo. Pero, por ejemplo, hacían los picadillos, todas esas cosas. Todo, los 12 platos, empanada, de choclo, torta de choclo, Los manjares. los manjares, galletas, todo eso se dejaba hecho. Se dejaba hecho todo. Desde el miércoles hasta el viernes. Y ya el sábado no hacían la fiesta de Sábado Gloria. No, pues ya iban las gallinas. Las Me acuerdo a mi suegro cuando yo me metí con mi esposo. Mi suegro ya el día sábado a las 10 de la mañana cogía un plin, dándole la gloria al Señor. Esa es la que le daba la gloria a Dios. Ah, disparaba. Disparaba. Pero no las gallinas. No, Al aire. disparaba al aire dándole la gloria, decía, según él le daba la gloria a Dios. Y las gallinas, sí, 2 gallinas era. Había hasta 3 porque bastante hijos tenía. Mi suegro tenía bastante. En la mujer propia y en la segunda. Ah, tuvo 2 mujeres. Sí, en 3 mujeres tuvo hijos. Y todos los uníamos ahí. Y con 2 gallinas no iban a alcanzar hasta 3. Y toditas las nueras ahí. Eran bastantes. Hecho filo. Y usted cuando se casó, se fue como quiera a vivir con su suegro. Bueno, unos meses nomás. Bueno, que lo crió, mi esposo no lo crió el papá, sino el padrastro de la mamá. Allá lo fuimos a vivir. ¿Y ellos cómo eran? ¿Eran tranquilos o también eran estrictas? Ay, a mí me cogieron como trapo de trapear el piso. Ay, pues mastigué. Aquí tenemos ¿cuántos años viviendo más o menos? Como más 20 años. Como 23 años, no me acuerdo cuántos años me dijo la mamá de vivir. Porque mis mellizas estaban de 3 años. Y ella tiene 35 años. Ya tiene algunos. Como 32. Como 32 años. Más o menos. Viviendo aquí. Sí. Cuando llegamos aquí había buen camarón en este río. ¿Y usted pescaba? Claro que cogíamos de tacho. Y ahora no hay nada. Hasta que él llegó había camarón. En los ahuyentó Vicente. No, que la gente nos envenenaba. Claro, eso es lo malo que envenena. Mataron el árbol. Pero nosotros sí cogíamos camarón en ese río. Y por ejemplo, usted se bautizó a sus hijos, se bautizó a sus niños. Claro. Y antes, ¿cómo era considerado el bautizo? Los padrinos. ¿Qué veían en una persona para que usted lo buscara de padrino de su hijo? Una persona muy respetuosa, pues muy especial para buscarlo de padrino.
Y nosotros entendíamos en ese tiempo, digamos, yo entendía que el bautizo era muy importante, ser los hijos, pero ahora en la actualidad ya no. Si yo volviera a tener otro hijo, lo presentaba en la iglesia, donde yo estoy, y lo presentaría a Dios y ya no lo bautizaría, como antes lo bautizaba. ¿Usted está en otra religión? ¿Perdón? Ahorita está en otra religión. La iglesia evangélica católica. Ay, ya. Y pero en ese tiempo veían una persona seria, responsable, todo eso veía. Y por ejemplo, el duelo cuando se moría alguien. También. Cuando mi papá murió, nosotros estábamos pequeñas y los hicieron guardar 2 años. Fue triste, la verdad que mi vida no ha sido fácil, fue muy duro. Al año de haber muerto mi hermano el mayor, muere mi padre. Mi mami los hizo guardar todo lo forraditas acá, media negra. Todo el duelo era con un manto negro. ¿Los hijos también o solo la esposa? Ella, bueno, el manto no lo hacía poner nosotros, negro, pero ella sí. Media negra, vestido negro hasta acá, manguitas largas. Él los hizo guardar duelo y que nosotros ni cantáramos, ni silbáramos, nada. Porque era un duelo total, era duelo. Y también hacían eso de que no prendían ni la radio, ni la televisión. No, radio, nada. Todo era apagado. Sí era el duelo. ¿Y a usted sí le tocó eso? No, me tocó eso. Un día estaba yo mezclando una hermanita, la más chiquita. No, mi hermanito, el último, se llama Isidro. Y yo lo cantaba. Que lo cantaba, cantitos así. Y me dijo, ¿qué? Me dijo, ya te voy a ver cantando, me dijo. Que ya te olvidaste que tu papá murió, me dijo. ¿Y tú qué sabías? Digo, una niña pequeña. Estaba pequeña. ¿Cuántos años tenía usted? Sí, 9 años, le digo, de 9 años que era. Y a su niño o sea, a su hermanito era, que usted lo hacía dormir, sí, estaba chiquito. Es que él quedó de un mes. Ah, está bien. Fue duro. Ay, para mí no ha sido una vida fácil. Pero bueno, ustedes se apoyaron entre ustedes y salieron adelante. Sí. ¿Y antes hacían los velorios? ¿O no hacían velorios? Velorios, sí. Velorio, bailorio, de todo. ¿Y cómo eran esos velorios? Velorios de santo y velorio por ejemplo, una persona que moría a las 9 noches, desde que comenzaba y todo el día estaba, me acuerdo cuando mi papá murió, cuando mi hermano, todo el día estaba esa tumba ahí, esa tumba guindada con todo ahí, hasta que cumplía las 9 noches. Y ya cumplieron las 9 noches, alzaban eso y llevaban las coronas al cementerio y ahí al mes vuelta el cumplemes. Y ahora ya no, y ahora la gente que quiere hacer eso, así la que no. Eso que le llama tumba a usted es lo que hacen de mañanita, que cuando cumple las 9 de noche de mañanita le van a dejar allá. Sí, así hacían antes. Le van a dejar lo que era la corona, el cementerio, el de vela. Y ahora ya no. ¿Y los velorios de santos? ¿Qué le hacían? ¿En fiesta? Claro, pues se les mataban en la casa, hacían esos fanfarrones mataban chanchos de San Pablo. ¿Y le hacían los 3 días o nomás? No, era a 2 días, así, bailando pues, toda la noche, el otro día. Ahí veía casi los 3 días, porque eso era una tomadera y una bailadera hasta que terminaba. Y iba bastante gente. Claro, ya después en el día venían las gallinas, así eran antes. Celebraban los San Isidro, los San Pablo, las nieves. ¿Y para la música cómo le hacían ahí? Ya sé cómo le digo, con guitarra. Con guitarra. Mi papá tocaba guitarra. Entonces su papá iba a bastante fiestas a tocar. Sí, mi papá, un señor que llamaba Pablo Valdés, de Potrero, por allá, tocaba guitarra, cantaba.
¿Qué tiene? Y con hormiga. Y por ejemplo, comidas que antes se hicieran y que ahora casi ya no se hagan, ¿sabe usted hacer? Bueno, ya ahora ya no, ya hago lo más rápido. Claro que yo sí sé comida de antes, que se cocinaba. Pero ya ahora peor que ya mi salud no la tengo completa, ya hago lo que más rápido puedo hacer. Que ya está, eso Por cambia. ejemplo, la salprieta yo la hacía, ya no, hasta el año pasado ya salprieta, ya no, ya, eso como cansado también. El pan seco. También, También hizo el pan seco. También me hacía el pan seco, También con hace. olla de barro. Y tenemos ganas de hacer uno con la ollita allí en esas ollas. Bueno, Cualquier día que lo hagamos lo vienen a entrevistar. ahí nos avisa para venir a grabar la receta. Vienen a entrevistar. Me trae a mí. Ese estamos queriendo Ya. hacer. Por el pan seco. El hornado, pues el hornado de chancho, mi mamá lo hacía nomás así. No le ponía agua, nomás lo tapaba y con hoja en olla de barro. Y vuelta a hoja y abajo le ponía fuego de candela. Y encima también le ponía una tapa y ahí iba brasa y a fuego lento, que no se le ponía nada de agua, solo a leña, Y no es la quemaba. ¿no? Y ahí él mismo sudaba y ya Y está. el mismo sudor en lo que sudaba, le daba le cogía pues lo que era la hojita abajo, le daba, y la hoja le daba el gusto también, iba tapado con hoja, como un tapado como hacen los esmeraldeños, así se Tapado, hacía. Sí, así se hacía el hornado. Y por ejemplo, medicina natural, de eso sabe. Medicina natural. Como por ejemplo cuando se enfermaba un niño de ojo. Ah, bueno, si no me lo curaba. Su mamá curaba. Me inflamaba. ¿Qué monte utilizaba ahí? Tenía montes de ojo, que el espanto, que la valeriana, que la ruda para curar. Eso lo hacía con el Sí, le combinaba. ponía lavado. Usted se acuerda que yo decía el regador que había. Y eso le llamaban el doctor. Si una persona se llenaba de gases, se intoxicaba, venían y llevaban le prestaban un regador, bueno, que mi mamá todo el tiempo tuvo. Le ponían un regador, ya un lavado, y le aflojaba, y se componía. Y yo con eso se curaba. Entonces también, sí. Mi mamá está un animal, y una vez una yegua se le infló, y cogió y le puso un lavado, con un churro de higuerilla, de papaya, de eso, de papaya. Sí, Y llovió y le llenó y le puso y se salvó la yegua. Ah, también les funcionaba. Y cuando les dolía la cabeza o tenían vómito. También mi mamá hacía muchas cosas así, vapores. Para el resfriado le hacía vapores así, los arropaba con una cobija y les ponía pues una olla humeando así, hervida. Todo eso hacía mi mamá. Y antes también, por ejemplo, los hijos los tenían con partera. Con parteras. ¿Y quién fue la partera en el tiempo de ustedes? Bueno, yo, cuando mi mamá daba luz con mi abuelita y cuando yo di a luz, 3 cuartos con partera. Y ya las gemelas, no, ya no quiso. No, los dos mayores. Y de ahí ya, el tercer parto yo dije que yo no, porque las parteras me habían hecho sufrir mucho. Y ya cuando Miguelito ya le dije que no, ahí me llevaron al Carmen a dar a luz. Y como estaba lejos, pues, estaba lejito, me subieron a un carro, en una hamaca, y salgo dando a luz en esa hamaca, en el carro. Ah, yo solita. Por cohetes, ya voy a decir por cohetes, por ahí di a luz. Mi tercer hija. Y ya la gemela, ella me tocó en casa. Sí, me acuerdo, la gemela me tocó en casa también. Pero no sabía que eran 2.
Ah, no sabía No, hasta que yo no, esperaba. se me imaginaba así porque mucha barriga, que ya era demasiada y no me podía sentar. No me podía cruzar, estar cruzada, sino que con las piernas estiradas. Yo no podía dormir. Así que para mí no ha sido difícil la vida. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo No se ha sido dio? fácil que- Salió una y todavía tenía... Sí, una nació de cabeza y la otra nació de pie. Y yo le dije a mi suegra, y mi suegra le dijo a la finadita Monte, a la hija de ella, estaban las dos nomás, no llegaba ni la partera. Y ahí aprendió mi suegra y de ahí para adelante a ver partos ella sola, ya conmigo, porque ella estábamos esperando la partera y no llegaba cuando estaba dando a luz la mayor, la que nació primero, esa nació de cabeza. La que nació de pie fue más difícil. Entonces me acuerdo que mi suegra le dijo, dale un vaso de agua para que botara la otra, que según era la placenta. Y yo vine y me miré así, me vi la panza, como cuando daba luz uno. Y le digo yo, cotéjemelo, le digo que aquí está la cabeza. Yo me sentía que la cabeza estaba acá. Cotéjemelo, le digo que aquí está la cabeza, le digo que lo pusiera bien para que saliera. Y me dijo, no, me dice, no más, yo dije que la placenta es grande. Y le hacía señas, yo la vi, que con los dedos le hacía señas así, que eran dos. Y nació así de pie, ella lo acomodó y la fue acomodando. Y de pie nació esa niña, ¿no? Pero nació ya sin vida, Ah, no. ya ahogadita. Como que era nomás quedó una. No, sí, pero yo les dije, ahí donde estaba, yo tenía, mire, Dios mismo me dio esa fuerza para tener a la niña, mire, yo, porque en ese entonces cuando di a luz a esas niñas, yo había tenido al Miguelito, porque dejé de tenerlo, una operación, nomás tenía un medio operado, se le reventó el apéndice, y por suerte mi hijito está vivo. O sea, cuando usted estaba embarazada de un mes, tuvo una operación de... Cuando estaba embarazada de 8 meses de las gemelas, y al mes de mi hijito verse operado, nacen esas gemelas. Es una historia muy grande, un como quiera testimonio, salir de un testimonio hospital para... muy grande, sí. Y ahí nacen esas niñas, y ellas nacieron ya le digo, la última de pie, pero me costó para salir. Sí, entonces yo les dije que la cogieran, que yo había oído decir que se cogen con la cabecita para abajo, y ahí se le sopla la mollerita al niño. Y así le dije yo, y ahí al rato la niña como que respiró. Y ahí fue cogiendo vida y ahí. Pero ella quedó como así, como quejoncita. Y dijo la partera que la tuviera en cuenta, que tal vez la niña no se iba a criar. Que la tuviera en cuenta. Ella quedó como con un quejidito. Cuando ya se le estaba pasando por el tiempo. Pero ahí de verdad me costaron mis hijitas, pero gracias al Señor todavía están bien. Todavía existen. Como quiera, usted tuvo sus 4 hijos con partera y uno solita. Que lo dio solita. Sí, uno solito quedé en la hamaca, sí. Ese nació ya en el Carmen, ya lo llevaron, pero ya nació. Ya nomás para cortarle la tripa. Algo más que usted recuerde, que nos quiera contar de la vida de antes. Las historias, las creencias, lo que usted ha vivido, del trabajo. Bueno, la verdad es que la vida de antes me gustaba. Era muy bonita. Todo me gustaba. Pero también hay cositas que no me gustaban. Como lo de ahora. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Claro. Pero sí era muy lindo. Mi mamá tenía sus perros guanteros y se iba al monte y cogía una guanta y ya llegaba a la casa con la caja. Y ahora es tan difícil hasta para cogerse una guanta, un guatú. Que ya casi ni lo hacemos. Y ella se iba solita. Ah, Su mamá se iba solita. no, se iba con mis hermanos, con nosotros, conmigo, y ya encerraban una guanta, la sacaban y ya llevamos a la calle, ya teníamos carne.
Mi mamá era carnívora, le gustaba mucho la carne guanta. Camarón, si iba al río, cogía bastante camarón. En cambio yo ahora ya no. Bueno, entonces nosotros le agradecemos que usted nos haya contado parte de su vida. Algo algo del pasado. Claro.